Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Semillas en Casa. El día de hoy vamos a revisar la lección número 6 en nuestro estudio del libro de Daniel. Para la lección de hoy vamos a estudiar el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 28. En esta ocasión el versículo clave es el versículo 25. Este versículo lo vamos a leer el inicio de este versículo y el final de este versículo. Esto capta la esencia de hoy nuestro versículo principal y dice así: Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. El objetivo principal para la lección del día de hoy es el siguiente: reconocer que Dios gobierna sobre las naciones y que humilla a los soberbios para que reconozcan su dominio absoluto. De todos los reyes que gobernaron Babilonia durante este imperio, Nabucodonosor destaca como el rey más importante. Este rey se caracterizó por sus grandes conquistas y también por sus grandes construcciones. Una de ellas, los jardines colgantes de Babilonia, que como ya sabes es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En este capítulo, o más bien este capítulo, el capítulo 4, ocurre cuando Nabucodonosor está en el punto máximo de su poder, de su esplendor, y como podemos recordar de lecciones anteriores, está reflejando este dorado enorme y muy poderoso de esta cabeza de la estatua que veíamos en el sueño que este rey tuvo. Este capítulo está escrito en gran parte en primera persona. Es Nabucodonosor relatando su testimonio, relatando lo que él ha vivido, es testificando algunas situaciones que él ha tenido que atravesar. Se estima que la locura del rey Nabucodonosor, esta locura que se muestra aquí en este capítulo 4, se desató aproximadamente en el año 570 a.C. Si vamos al inicio de nuestro estudio de Daniel, entonces entre el capítulo 1 y el capítulo en el que estamos el día de hoy, ya han pasado más de 30 años. Por lo tanto, Daniel y sus amigos ya no son muchachos. Estas personas, estos hombres, ya tienen entre 45 y 50 años de edad aproximadamente. En este capítulo estudiaremos y también aprenderemos cómo este pasaje refleja verdades que son fundamentales sobre la soberanía de Dios, sobre la humillación del hombre y sobre la necesidad de arrepentimiento. Para comenzar con nuestro estudio y navegar en nuestros puntos de desarrollo, quisiera pedirte que leas el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 28 la mayor cantidad de veces que puedas. Si puedes leer todo el capítulo, mucho, mucho mejor. A medida que vayas avanzando, ve subrayando las cosas que te llaman la atención. Si hay algo al inicio del pasaje que tú encuentras similar a algo que está en el centro o algo que está en el medio del pasaje, haz también ahí tus observaciones al lado del versículo, relaciónalo con el versículo que está más abajo o que está hasta el final. De esa manera vas a ir profundizando tú primero en tu propio estudio. Una vez que hayas hecho esto, entonces vamos a comenzar con nuestros puntos de desarrollo. En primer lugar, como te decía en la introducción, este capítulo en gran parte está escrito en primera persona, es decir, corresponde al testimonio personal del rey Nabucodonosor. Para este primer punto nos vamos a centrar en los versículos 1 al 3. Y si pudiste observar en estos versículos, lo que ocurre en este pasaje es que este comienza con alabanza a Dios. ¿De quién? De Nabucodonosor. Y así como lo observas en los versículos 1 al 3, este capítulo también cierra en los versículos 34 al versículo 47b,
hablando acerca de alabanza al Señor. Entonces tenemos el inicio del capítulo y el cierre del capítulo con alabanza de Nabucodonosor a Dios, y en medio de estos dos extremos encontramos todas las razones que llevaron a Nabucodonosor a humillarse ante Dios y a reconocerlo como el único Señor, como el único Altísimo, como el único Dios del cielo que gobierna. En los capítulos anteriores vimos a Nabucodonosor reconociendo a Dios, pero no reconociéndolo como el Altísimo, no reconociéndolo como el único Dios. En el capítulo 2, versículo 47, en el capítulo 3, versículos 28 y 29, observamos esto que te comento. Nabucodonosor está reconociendo a Dios, pero lo está incluyendo dentro del grupo de deidades a las cuales él rinde culto, como uno más de ellos. Lo que va a ocurrir en este capítulo es que esa realidad se va a alterar, esta realidad va a cambiar debido a la experiencia que Nabucodonosor tuvo con Dios. Y al atravesar todo este proceso de la experiencia entre Dios y Nabucodonosor, termina también con alabanza. Es decir, este capítulo pudiéramos verlo desde esta perspectiva. Inicia con la conclusión. En el principio de este capítulo ya se nos está diciendo en qué va a terminar esta historia. Y esta historia termina, como te digo, en Nabucodonosor alabando al Señor y reconociéndolo. Es un testimonio personal y, como te digo, inicia con la conclusión. Tenemos aquí algo interesante porque uno de los reyes más bélicos que ha existido en la historia es también uno de los reyes más paganos que hemos observado. Inicia esta carta enviando paz y prosperidad. Es muy contrastante esta realidad que observamos en el capítulo 4 respecto a lo que hemos observado antes. En el capítulo 3, que estudiamos la semana pasada, vimos a un Nabucodonosor muy visceral, exigiendo que el horno se calentara 7 veces más para echar ahí a los judíos. Entonces, palabras como paz y prosperidad son palabras como que no se alinean mucho a la personalidad de este Nabucodonosor. Sin embargo, aquí en el capítulo 4 lo vemos haciéndolo, dando paz y deseando paz y prosperidad. Esta palabra, paz, viene de la palabra shalom. Y esto es interesante porque no es simplemente la ausencia de conflicto, sino que esta paz a la que él se refiere es esta paz que tenemos entre Dios y nosotros. En otras palabras, lo que Nabucodonosor está implicando, o lo que se implica a partir de esta expresión paz y prosperidad, es que Nabucodonosor ha alcanzado este grado de paz entre Dios y él. Esta paz ha sido restaurada. De la manera en la que Nabucodonosor se refiere a Dios también, en estos versículos del 1 al 3, se observa una apropiación, se observa un reconocimiento del único Dios altísimo, de sus señales, de sus maravillas, de su reino y de su dominio. ¿Cuál fue la experiencia que vivió este rey que lo llevó a este punto? Ahora a reconocer que el Altísimo es el único Dios que gobierna sobre todas las cosas. Bueno, eso estudiaremos el día de hoy y también la próxima semana. Esta paz llega al corazón cuando el ser humano reconoce a Dios, cuando se humilla ante Él y lo considera como el único Dios y como el único Señor, cuando reconoce que es el cielo el que gobierna. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Observa esto desde esta perspectiva. Detrás de todos los problemas y dificultades que el mundo tiene el día de hoy, uno de los más grandes es la falta de paz con uno mismo y la falta de paz con los demás. Pero esto no es otra cosa sino que la expresión del pecado y la falta de paz entre Dios y el hombre. Es decir, esta falta de paz
de la humanidad consigo misma y entre sí se deriva de la falta de paz con Dios. Y esta paz entre Dios y la humanidad puede ser restaurada únicamente a través de Jesucristo, pero en la humillación que nosotros tenemos hacia Él. En segundo lugar, vamos a considerar los versículos 4 al 9. En esta porción debemos observar que Nabucodonosor ha alcanzado su punto máximo como emperador. Babilonia está en su punto de esplendor máximo. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? La expresión que él usa, en comodidad o con comodidad y prosperidad, denotan esta realidad que te acabo de mencionar. Nabucodonosor es el rey, definitivamente es el rey más conocido de Babilonia. Tenemos a otros reyes como por ejemplo Hammurabi. Hammurabi es conocido por el código que él escribió. Pero si pensamos en reyes que trascendieron en Babilonia, al primero y al que hacemos referencia, creo que es el único al que podemos tal vez recordar de aquellos que hemos escuchado alguna vez, es Nabucodonosor. Sus victorias militares, su expansión geográfica, sus construcciones, los jardines flotantes de Babilonia, que como te decía en la introducción, corresponde a una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, en este punto, el imperio y Nabucodonosor como emperador están en su punto máximo. Y esta expresión con comodidad y prosperidad denota un orgullo en el corazón, es decir, indican que Nabucodonosor está satisfecho, está contento y se siente orgulloso de todo lo que él ha logrado conseguir como emperador. En la Reina Valera, esta expresión cómodo y próspero lo vas a leer como floreciente. Y en el documento original, la palabra se traduce como crecer exuberante y también se traduce como verde o reverdecer. Observa cómo se está dando el contexto y se está pavimentando el camino para llegar al sueño de Nabucodonosor con este gran árbol. Este concepto de que reverdece está, como te digo, marcando la dirección y dando el contexto para esto que va a ocurrir algunos versículos más adelante. El sueño aterró a este rey fiero. Nabucodonosor era un hombre muy resuelto. Sin embargo, el sueño y las visiones que él tuvo lo aterraron. Este hombre, Nabucodonosor, ahora lo que hace es el procedimiento estándar. El procedimiento estándar, como lo viste en el capítulo 2, cuando lo estudiamos, era llamar a todos los sabios para que pudieran interpretar el sueño que él había tenido y también sus visiones. Sin embargo, así como ocurrió en el capítulo 2, ahora nuevamente ninguno de los sabios pudo acceder a esta interpretación. Es decir, tuvieron otra oportunidad y otra vez no pasaron la prueba, otra vez fracasaron. Y así pudieran tener todas las oportunidades más por delante y la respuesta seguiría siendo exactamente la misma. Fracasarían. ¿Por qué? Porque siempre que buscamos encontrar el conocimiento y la resolución de estos misterios en las artes que nosotros podemos tener o desarrollar, jamás lo vamos a poder hacer. Es solamente en Dios que encontramos esta explicación y esta revelación. Daniel, por lo tanto, es el único que puede dar la explicación de este sueño. Y como ya lo estudiamos también en capítulos anteriores, no es que Daniel haya sido especial por sobre el resto de las personas. Era la relación entre Daniel y Dios y lo que Dios había depositado en Daniel. No es Daniel, es Dios en Daniel. Observa que aquí hay algo interesante. Nabucodonosor, en este relato personal que él hace, llama a Daniel por su nombre hebreo y también por su nombre caldeo. Daniel, cuyo nombre es Beltsasar. Esto no es casualidad. ¿Por qué? Porque el nombre hebreo de Daniel hace referencia a Dios, al Dios de Israel. El nombre caldeo hace referencia al nombre del Dios babilonio. Entonces, aquí ya se está poniendo en contraste esta pugna para el rey, desde el punto de vista del rey Nabucodonosor, esta pugna entre el Dios de Daniel y el Dios de los caldeos, o el Dios de él y mi Dios. Entonces, como te digo, se está poniendo esta pugna por delante y ya también se está dando el contexto de lo que va a suceder. El Dios de Daniel es quien puede dar la respuesta a este enigma más allá de lo que
mi Dios o el Dios Bel o el Dios de los caldeos puede hacer. El rey reconoce también que al principio de este episodio aún es un adorador a Bel, versículo 8 del capítulo 4. Esto es interesante también porque estamos viendo en este relato la progresión que tuvo el rey Nabucodonosor hasta llegar a su punto máximo de humillación ante Dios. Cuando Nabucodonosor se refiere a Daniel, dice, el espíritu de los dioses santos vive en él. Esta expresión también es muy interesante y muy profunda. ¿Por qué? Porque no hay referencia a esta característica que se le dé a los dioses paganos como dioses santos. En la literatura pagana no se refiere de esta manera a estos dioses, como dioses santos. Por lo tanto, tenemos algunas perspectivas acá que es importante considerar. La primera es probable que Nabucodonosor se haya referido a los dioses paganos como dioses santos, hablando acerca de su divinidad y no de su condición moral. Por otro lado, es también posible que Nabucodonosor, en esta expresión los dioses santos, haya estado refiriéndose a el Dios de Daniel, pero todavía con su propio trasfondo politeísta. Daniel, el Dios de Daniel, es uno de todos los dioses en los cuales yo creo. Sin embargo, reconozco que Daniel tiene el espíritu de ese Dios. Nosotros hoy sabemos que que el espíritu que estaba en Daniel efectivamente era el espíritu de Dios. Observa cómo Nabucodonosor puede reconocer esto en Daniel. En el versículo 9 podemos leer también cómo Nabucodonosor se refiere a Daniel. El versículo 9 debemos considerarlo como un cumplido de parte de Nabucodonosor, de parte del emperador hacia Daniel. Y también este cumplido habla de un contacto íntimo entre Daniel y Nabucodonosor. Y también, como te decía hace un momento, este reconocimiento de que en Daniel vive el Espíritu de Dios, de que en Daniel mora el Espíritu de Dios. Esta realidad que Nabucodonosor reconoció en Daniel ya era reconocido también fuera de este círculo íntimo entre Nabucodonosor y sus cercanos. Daniel en este momento ya es alguien muy famoso en todo el imperio babilonio, incluso fuera del imperio babilonio. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, versículo 3, leemos unas palabras en contra del rey de Tiro. Y estas palabras dicen lo siguiente. Daniel en este pasaje es reconocido por su sabiduría y porque no hay secretos ocultos para él. El versículo 3 del capítulo 28 dice, ¿te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti? Esto es, como te decía, en referencia al rey de Tiro. Por lo tanto, la fama de Daniel como alguien que es sabio y como alguien a quien ningún secreto se le puede ocultar, ya ha excedido los límites del imperio. Ya fuera del imperio también lo reconocen. Por lo tanto, esto que Nabucodonosor está observando en Daniel, como te digo, ya es algo de muchas personas. El orgullo de Nabucodonosor deja en evidencia un corazón rebelde. Y esta rebeldía de Nabucodonosor representa, sin lugar a dudas, la rebeldía de la humanidad frente a Dios. La rebeldía de la humanidad que se enorgullece por lo que puede y cree alcanzar, y esta falta de humillación ante Dios para reconocerlo como el único Dios y para reconocer que es el cielo el que gobierna. Proverbios capítulo 16, versículo 5 dice, el Señor detesta a los orgullos, ciertamente recibirán su castigo. En ese mismo capítulo, el versículo 18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. En otras palabras,
El único lugar al cual conduce el orgullo es a la caída y a la destrucción. Te voy a referir también a Santiago capítulo 4, versículo 6. Estos tres pasajes que acabamos de, estos dos pasajes que acabamos de leer, más el de Santiago, te voy a invitar a que los contrastes con Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Este pasaje dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en reconocer verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7b, leemos al apóstol Pablo diciendo, ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Termina esta sección también de contraste con 2 Corintios capítulo 10, versículo 17 y con Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Para el punto número 3, la porción del pasaje en la que nos vamos a enfocar es el verso 10 al verso 18. En estos versículos leemos cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor. En la literatura antigua podemos observar algunos momentos en los que algunos reyes importantes tuvieron una experiencia similar a la del rey Nabucodonosor. Por ejemplo, el rey Astiages de Media y también el rey Jerjes de Persia. En la literatura encontramos que estos dos reyes tuvieron sueños también con elementos de la naturaleza similares a los que vivió Nabucodonosor. El rey Jerjes, por ejemplo, soñó que él estaba siendo coronado con una corona de olivos y que a partir de esa corona nacieron ramas que cubrieron toda la tierra. Entonces, no era extraño para estos reyes reconocerse en estos sueños. Por lo tanto, podemos asumir de que Nabucodonosor estaba intuyendo también de que este sueño era referente a él y que este gran árbol que observó en el sueño hacía referencia a él. Y esta puede ser una de las razones de por qué este sueño le aterró tanto. Él estaba intuyendo que ese sueño hacía referencia a él. En este sueño se observa un gran árbol que es cortado, y es cortado al grito de un mensajero. Este mensajero grita, talen ese árbol, corten ese árbol, y eso es lo que sucede. El sueño también incluye a toda la humanidad bajo el gobierno de Nabucodonosor. Acá tenemos que irnos a algunas lecciones anteriores cuando citábamos también a Jeremías capítulo 27. Y en ese capítulo, en esta porción de Jeremías 27 en la que se hace referencia al rey Nabucodonosor y se le reconoce como quien tiene autoridad sobre toda la humanidad, que incluso sobre los animales. Entonces, en ese pasaje se observa algo similar a lo que se ve en el sueño que tuvo Nabucodonosor en esta ocasión. Algo que también observamos en este sueño es que se preserva el tocón y también se preservan las raíces. Y esto ocurre para testimonio a todos de que es el Altísimo el que gobierna y que Él da dominio a quien Él quiere y cuando Él quiere. Esto lo lees también en Daniel capítulo 2, versículo 21. También en Juan capítulo 19, versículo 11a, leemos a Jesús con Pilato. Y Jesús dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Entonces, en este sueño podemos leer esto literalmente, que todo esto ocurre para testimonio de que es el cielo el que gobierna.
Se mencionan también 7 periodos de tiempo. Estos 7 periodos de tiempo pueden ser, de manera literal, 7 años o puede ser un tiempo prolongado de duración de la locura de Nabucodonosor. Hasta ahora no tenemos registro de cuánto tiempo fue el que duró esta locura del rey antes de recuperar la cordura y de humillarse ante el Señor. El mensajero desciende de lo alto. Esto lo leemos en el versículo 13. Y viene para que todos sepan que es el Altísimo el que gobierna. Versículo 17. Esto que se observa acá, de este ángel haciendo esta tarea, esta labor, ya la observamos también en otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, en Génesis 18 y 19 respecto a Sodoma y Gomorra, o en Apocalipsis 16, también respecto a los ángeles y todos los juicios que cada uno de estos ángeles anuncia y desata. Algo muy interesante es que este sueño de Nabucodonosor tiene un paralelo muy profundo con Ezequiel capítulo 17. En este capítulo de Ezequiel se da una profecía contra contra Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá. Sedequías fue quien hizo un tratado con el rey Nabucodonosor luego de la primera invasión de Babilonia a Judá. Sedequías hizo un tratado con Nabucodonosor. Sin embargo, cuando Egipto se levanta para pelear contra Nabucodonosor, Sedequías lo que hace es olvidarse y romper este tratado, aliarse con Egipto para ir a la guerra contra Babilonia. Ambos pierden, tanto los egipcios como los judíos. Entonces, en el capítulo 17 se pronuncia una profecía contra Sedequías, primero por haber roto el pacto con Dios y en segundo lugar por haber roto también el pacto con Nabucodonosor. Esto, por lo tanto, está ocurriendo muchos años antes del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Y observa cómo en este capítulo 17 de Ezequiel se menciona algo interesante en los versos 22 al verso 24, que es cómo termina esta profecía. Esto dice el Señor soberano: tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas. Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Todos los árboles sabrán que yo soy el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Muchos años antes del sueño de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, está dando esta profecía. Y en esta profecía, que hace referencia al Mesías y al reino del Mesías, es decir, es una profecía mesiánica, se está hablando que su reino se extenderá, producirá semillas, que toda clase de aves anidarán en él, encontrarán refugio a la sombra de sus ramas, que es la descripción que se da a Nabucodonosor en el sueño de Daniel capítulo 4. En lecciones anteriores también hemos considerado la relación y la similitud entre la forma en la que se describe al rey Nabucodonosor y la forma que se describe a la roca. Este árbol grande que cubre a toda la humanidad y en el cual todos encuentran cobijo y todos dependen y todos están bajo su dominio, es roto por esta roca en ese sueño. Y esta roca es la que se extiende y cubre a todo el mundo. Y ahora esta roca es el reino eterno, el reino firme, el reino constante que se instaura por toda la eternidad. Esto es lo que leemos en Ezequiel capítulo 17, versículos 22 al 24. Y en este pasaje se termina diciendo: el Señor, yo el Señor, soy quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Yo soy quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo cumpliré lo que he dicho.
En este sueño observamos que un ángel grita, talen ese árbol. Entonces, a partir de esta profecía, ¿quién es el que tala ese árbol? No es el ángel, quien tala ese árbol es Dios, es la orden de Dios que se debe cumplir. En otras palabras, es el juicio de Dios sobre Babilonia y sobre el rey Nabucodonosor. En cuarto lugar, vamos a considerar los versículos 19 al 28. En este pasaje observamos que Daniel entendió el sueño de manera inmediata y que quedó asombrado y que este asombro lo mantuvo en silencio por un tiempo. De hecho, es el rey Nabucodonosor quien anima a Daniel. Daniel, cuéntame, ¿qué es lo que entendiste? ¿Cuál es la interpretación de ese sueño? Bueno, el árbol representa a Nabucodonosor, quien por decreto del Altísimo sería castigado con locura, y esto debido a su orgullo, pero que también sería restituido como monarca siempre y cuando se humillara ante Dios y reconociera que es el cielo el que gobierna. El tocón, por otro lado, aseguraba que el árbol crecería otra vez. En Job capítulo 14, versículos 7 al 9, leemos: hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua, renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. La restitución de Nabucodonosor como emperador ocurriría solamente si él reconocía a Dios como el Altísimo y se humillaba ante él, se humillaba ante el Señor. Debido a esto, Daniel lo exhorta a abandonar la soberbia y a practicar la justicia. Este pasaje pudiera interpretarse como que Daniel le está diciendo a Nabucodonosor que practique la justicia. De esa manera puede ser que tal vez el Señor tenga misericordia. La única forma de obtener salvación es a través de la fe, pero la expresión de esa fe son también obras de justicia. Esta es la manera en la que debemos considerar esta porción o esta sección en cuanto a Daniel hablándole a Nabucodonosor. Daniel lo está exhortando: abandona tu pecado, humíllate ante el Señor, practica la justicia. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Proverbios capítulo 16, versículo 5 dice: el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Isaías capítulo 2, versículo 11 dice: el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día del juicio. Te refiero también a Proverbios capítulo 16, versículo 18 y Santiago capítulo 4, versículo 10. A partir de este grupo de pasajes que te acabo de mencionar, podemos concluir una realidad, y es cuánto Dios aborrece a quien es orgulloso. No estamos hablando de algo trivial, estamos hablando de algo muy profundo. Y como lo vamos a estudiar la próxima semana, el castigo de Dios para el orgullo es muy severo. No es cualquier cosa, porque el orgullo denota una independencia con Dios. El orgullo indica: yo puedo, no necesito a nadie más, ni siquiera a Dios. Por lo tanto, el orgullo es esta figura de darle la espalda completamente a Dios y depender únicamente de mis fuerzas, de mi inteligencia, de mi criterio. Ya observamos en estos pasajes que Dios detesta absolutamente eso. Algo interesante también es que Dios está advirtiendo a Nabucodonosor antes de juzgarlo y de castigarlo. Y esto es muy común. Esto es la norma, sugeriría yo, en el trato de Dios con la humanidad. Una serie de advertencias antes del juicio y antes del castigo. Por ejemplo, lo observamos con Sodoma y Gomorra.
Génesis capítulo 18, versículos 23 al 32 y también el capítulo 19, versículos 12 al 13. Lo observamos también en el caso del faraón, Moisés y el faraón, en Éxodo de los capítulos 5, por ejemplo, al capítulo 12. Lo observamos también en Jesús y su llanto sobre Jerusalén. Él hace referencia a lo siguiente en Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora, mira, tu casa está abandonada y desolada. La insistencia del hombre en mantener su orgullo inevitablemente trae juicio, pero el arrepentimiento trae restauración. Te voy a pedir que leas Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, que medites en esto, que lo consideres y lo pongas en el contexto de lo que hemos estado estudiando. La contienda entre Dios y Nabucodonosor, o más bien entre Nabucodonosor contra Dios, es una ilustración de los tratos de Dios con la raza humana. La raza humana orgullosa, que se enaltece de sus alcances y que al mismo tiempo es incapaz de reconocer la soberanía de Dios. Dios primero dejó en ridículo las costumbres paganas en el capítulo 1 de Daniel. Luego deja en ridículo la sabiduría y la filosofía pagana. Luego, en el capítulo 3, deja en ridículo el orgullo pagano. Entonces, lo que estamos observando aquí en el capítulo 4 es el punto final en una progresión que Dios ha tenido con Nabucodonosor. No es solamente la ocasión en que Dios se ha mostrado frente a Nabucodonosor. Lo estamos viendo desde el capítulo 1 de Daniel. Ahora, debemos observarlo desde la siguiente perspectiva. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, tú y yo leemos una serie de eventos de manera muy rápida. Sin embargo, como te lo decía al inicio de la lección del día de hoy, han pasado más de 30 años entre el capítulo 1 y el capítulo 4. ¿Qué significa esto? ¿Dios se va presentando a nosotros? Por supuesto que sí, pero también Él sabe cuándo hacerlo y cuándo no. Y en el libro de Daniel tenemos registradas estas interacciones entre Dios y el rey Nabucodonosor. Podemos suponer que hubieron otras interacciones más entre Dios y Nabucodonosor. Sin embargo, por alguna razón, Dios quiso que nada más estas quedaran registradas en este libro. ¿Por qué hago esta mención? Porque creo que para nosotros es muy sencillo desanimarnos cuando estamos compartiendo el Evangelio con alguien y esa persona se niega a reconocer al Señor, se niega a aceptar al Señor y dejar su orgullo de lado y humildemente reconocer al Señor. Pero estamos viendo acá un proceso que tuvo más de 30 años de duración. Estoy seguro también, por otro lado, que muchos de nosotros hemos experimentado esto, el estar cerca de alguien quien ha ido muy lentamente en su proceso y que al final de muchos años de que Dios ha estado una y otra vez insistiendo y tocando la puerta, finalmente esta persona decide doblegar su vida al Señor. El cielo es el que gobierna. Esto es lo que se lee también en esta porción. Es el cielo el que gobierna. Y aquí hay un contraste entre el cielo, que representa al dominio divino, y la parte terrenal, que representa el control del ser humano. El ser humano nunca tendrá el control por sobre la esfera de lo divino. Es Dios en el cielo quien gobierna absolutamente todo. Por todo esto es una palabra de exhortación de Daniel hacia Nabucodonosor. Y Daniel llama a Nabucodonosor al arrepentimiento. En Isaías capítulo 55, versículo 7 leemos: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios
porque Él perdonará con generosidad. Este tema del orgullo es una característica de todos los seres humanos y en un sentido profundo es el orgullo, en primer lugar, el que nos separa de Dios, que tiene sus expresiones en todas las situaciones dolorosas que tú y yo experimentamos en nuestra vida. Primero, en nuestra relación con el Señor, cuando por nuestro propio orgullo no permitimos que sea Dios quien trate con todas esas áreas de nuestra vida que necesitan ser tratadas por Él. Pero luego de ahí se deriva todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Problemas familiares, problemas entre esposos, problemas de padres con sus hijos, problemas entre amigos, problemas con quien tú quieras. Estos problemas generalmente se dan porque ninguno de los dos quiere ceder respecto a su postura. Problemas matrimoniales, por ejemplo, falta de comunicación, falta de empatía, este distanciamiento que se da en la pareja, tiene este trasfondo del orgullo. No quiero reconocer, más bien soy yo quien tiene la razón, no ella. O viceversa, es él el que está equivocado y yo tengo la razón. El orgullo es lo que nos termina separando del Señor. Tú y yo, así como en la exhortación de Daniel a Nabucodonosor, necesitamos también entender esta realidad. Cuando nosotros nos doblegamos al Señor, dejamos nuestro orgullo de lado, abrimos paso a la restauración de la paz entre Dios y nosotros. Y como consecuencia de esa paz restaurada entre Dios y nosotros y de que la imagen de Jesús se forme cada vez más en nosotros, se deriva que nuestras relaciones también se tornan en relaciones saludables, en relaciones trascendentales. En quinto lugar, y como último punto de desarrollo, quisiera comentar cuáles son los grandes temas que hemos visto en esta porción. En primer lugar, como ya lo hemos venido viendo en todos los capítulos y en todas las lecciones anteriores, la soberanía de Dios. En segundo lugar, el orgullo del hombre y la humillación divina. En toda la lección de hoy compartimos varios pasajes respecto a este segundo punto. En tercer lugar, la gracia de Dios en la advertencia. Dios da advertencias no una vez, sino que muchas veces antes de que el castigo venga. Ve por favor a Ezequiel capítulo 18, versículos 30 al 32, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. A partir de este tema de la gracia de Dios en la advertencia, se deriva el cuarto tema que es el juicio inevitable de Dios. Ve a Gálatas capítulo 6, versículo 7 y a Romanos capítulo 2, versículo 5. Cada vez que el hombre insiste en permanecer en su orgullo, el juicio de Dios vendrá inevitablemente. Y así como lo observaremos y estudiaremos la próxima semana con Nabucodonosor, este juicio puede ser muy severo. Finalmente, el último tema es que Dios exalta a los humildes. Ve a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. En primer lugar, para tu estudio personal y para nuestras semillas en casa, la indicación es, como en lecciones anteriores, memoriza el versículo principal, por lo menos las secciones que consideramos en el pasaje del día de hoy. Si no puedes memorizarlo, entonces considera cuál es la idea central de este versículo y esa idea coméntala y recítala en tu grupo en casa. En segundo lugar, la pregunta para tu estudio personal y también para discutirlo y profundizar en tu grupo en casa es la siguiente. ¿Estoy dispuesto a reconocer que todo lo que tengo proviene de Dios y no de mi propio esfuerzo? Para profundizar en esta pregunta, más bien para contestarla, quisiera invitarte a observar cuáles son las implicaciones de ambas posturas. Ambas posturas son, todo viene de Dios y lo otro es, pues en realidad yo me lo gano. ¿Cuáles son las implicaciones de cada una de ellas? Si todo proviene de Dios, entonces, primero, yo no tengo nada de lo cual enorgullecerme.
porque es Dios quien provee todo, no solamente la provisión material, sino que incluso la provisión espiritual. Todo lo que tengo, todo lo que soy físicamente, emocionalmente, intelectualmente y todo lo que pudiera llegar a tener también materialmente proviene de Dios. Desde esa perspectiva, el orgullo no tiene ninguna cabida. Por otro lado, cuando hay orgullo en el corazón, significa que esta realidad de que todo proviene de Dios no está totalmente asentada en el corazón, sino que también hay descanso en lo que yo puedo conseguir a partir de mi propio esfuerzo. La tercera pregunta para nuestros estudios en casa y también para nuestro estudio personal es la siguiente. ¿Hay pecados específicos que necesito confesar y abandonar hoy? Daniel exhortó a Nabucodonosor a arrepentirse, a dejar de pecar. Por lo tanto, lo que debía seguir en el orden, en esta progresión, es a Nabucodonosor reconociendo su pecado. De ahí la pregunta, ¿hay pecados específicos que necesito confesar y abandonar hoy? No consideres esta pregunta como una pregunta retórica, porque todos tenemos pecados que confesar y todos tenemos pecados que dejar de practicar hoy. En ese sentido, cada uno de nosotros cae dentro de esta categoría hasta el día en que muera. Siempre tendremos pecados que confesar y pecados que dejar de practicar. Esta pregunta va más allá, va en estos pecados que tú y yo seguimos manteniendo en nuestra vida, seguimos manteniendo en el corazón, en nuestra mente, que tal vez practicamos cuando nadie nos ve, pero que finalmente hacen este nido en el corazón que extiende su influencia a toda nuestra vida. Estos pecados que solamente Dios y tú saben, solamente Dios y yo sé, son los que, bueno, necesito confesar. Entonces, profundiza en esta pregunta de manera personal y también en tu grupo en casa para que puedas compartir tus reflexiones. La cuarta pregunta para nuestro estudio de semillas en casa es la siguiente. ¿Estoy respondiendo a las advertencias de Dios en mi vida o estoy ignorándolas como lo hizo Nabucodonosor? Para responder a esta pregunta, quisiera invitarte a mirar hacia atrás en tu vida, mirar tu pasado y considerar la pregunta anterior. Estos pecados que tú y yo seguimos abrazando hasta el día de hoy y que no hemos confesado. Y cómo Dios ha venido advirtiéndonos en muchas ocasiones a dejar de practicarlo, a confesarlo y a humillarnos ante Él. Entonces, de ahí la pregunta, ¿estamos respondiendo a las advertencias de Dios o estamos postergando este proceso? Observa el resultado en Nabucodonosor. Lo profundizaremos la próxima semana, pero una vez que Dios termina con las advertencias y viene el juicio, este juicio es severo y este juicio es inevitable. En quinto y último lugar, para tu estudio personal y para nuestros grupos en casa, la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera puedo compartir con otros la verdad de que Dios juzga el pecado, pero que también ofrece gracia a quienes se arrepienten? Comparte con tu grupo cuál ha sido tu experiencia hasta este momento. Primero tu experiencia personal y luego cómo has visto que esto también ha permeado en la vida de otros. ¿Cómo compartir esta verdad? Dios juzga el pecado, definitivamente. Dios no toma por inocente al culpable, pero al mismo tiempo Dios ofrece oportunidades y una vez que su juicio viene, Él también ofrece gracia a quienes dejan de lado el orgullo y en humildad reconocen su condición de pecadores. Esta pregunta también tiene el objetivo de que en tu grupo en casa reflexionen en cuanto a la importancia de mantener este balance al momento de compartir con otros el Evangelio. ¿Por qué? Porque si nada más compartimos acerca de la gracia de Dios en que Él perdona, siempre perdona y perdona y perdona y perdona, sin dejar, o más bien dejando de lado esta otra realidad de que Dios no toma por inocente al culpable, sino que Dios también enjuicia el pecado.
y cuando alguien permanece am, en su orgullo. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y también, ¿cómo has compartido? ¿Cómo has compartido el Evangelio con los demás? Para todas estas preguntas, sé que son preguntas de índole personal y que a veces no tenemos la confianza con todo el mundo como para abrirnos y contar cuáles son nuestras experiencias íntimas, nuestras experiencias personales. Si te sientes con la confianza de hacerlo en tu grupo, quiero animarte a que lo hagas. Pero si no te sientes en confianza con tu grupo, entonces acércate con alguien con quien sí tengas confianza. Puede ser con tu facilitador de semillas en casa o puede ser con alguno de los pastores de la congregación. Cualquiera de nosotros estamos abiertos y dispuestos a acompañar a cualquiera de ustedes en su propio proceso de restauración, de restauración en su relación con el Señor. Si hay situaciones que están ocultas, no confesadas, si te ves a ti mismo como alguien que ha sido advertido por Dios muchas veces y aún el juicio de Dios no ha venido sobre ti, entonces aún estás a tiempo de arrepentirte y postergar ese juicio o evitarlo, tal vez, pero no lo hagas solo. Acércate con alguien de confianza o como te digo, aquí en la congregación, cualquiera de nosotros como pastores, estamos también abiertos y dispuestos, disponibles para poder caminar contigo. Estamos llegando al final de la lección número 6. La próxima semana estudiaremos qué es lo que pasó con Nabucodonosor, cuál fue el desenlace de toda esta historia, aunque en el versículo 28, el último versículo del pasaje de hoy, podemos leer que acontecieron todas las cosas que habían sido anticipadas para el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, podemos de ahí inferir que Nabucodonosor no atendió a la exhortación de Daniel. Bueno, esta historia tendrá su desenlace en la lección número 7. Hasta entonces y que Dios te bendiga.